Vamos a comenzar primero orando como siempre y después vamos a mostrar un videíto antes de entrar al estudio, ya que vendría siendo como el segundo capítulo de lo que hablaba, ¿no es cierto?, la semana pasada, Víctor, de que Hechos se separa, ¿no es cierto?, como en dos partes, del 1 al 12, ¿no es cierto?, y finalmente la segunda parte comienza en el capítulo 13 que vamos a ver, ¿ya? Así que si pueden, por favor ahí, Natita. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza... Está todo preparado, pero ya saben que con estas cosas, la oposición, mire, justamente hoy día también vamos a tocar ese tema, así que la oposición siempre está, así que... El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. Se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles.
Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús, y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y éstas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Qué mejor explicado, ¿no? Como les decía, claro, ahora ya pasamos al tiro a los niños, ahí a los saludos de los niños que están, ¿no es cierto?, celebrando su día.
Pero no, antes de comenzar, vamos a orar, sí, como siempre. Padre, gracias, Señor, le damos en este día, Señor, porque podemos estar acá reunidos como cuerpo, escuchando su palabra, Señor. Le pido que usted abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir su palabra, Señor, atesorarla, Señor, hacerla realidad en nuestra vida, Señor. Háblelo por medio de ella como usted desea hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y doy gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Gracias por mis hermanos que están acá, por lo que puedan estar por Zoom o Facebook, ¿no es cierto? Y también le pido que esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Y ya también lo había explicado Víctor, ¿no es cierto? El libro, de hecho, se podría separar en dos partes, ¿no es cierto? Del 1 al 12 y del 13 al 28. Ya hemos visto la primera parte y entramos ya casi en la mitad del libro y vamos a empezar a ver el comienzo de esta segunda parte. Y en los primeros capítulos, ¿no es cierto?, de Hechos, de hecho específicamente en Hechos 1:8, ¿no es cierto?, vemos cómo Jesús les habla a los discípulos y les dice qué va a pasar cuando ellos reciban, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Y hablando, ¿no es cierto?, a sus discípulos les dice que ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que de cierta forma Jesús estaba hablando una profecía, estaba explicando y diciendo claramente lo que iba a suceder cuando pasara este evento, ¿no es cierto? Y en los primeros capítulos que ya hemos estudiado, hemos visto que ha sido así. Hemos visto, ¿no es cierto?, que todo comenzó en Jerusalén, donde se daba testimonio de la obra de Dios, pero también estuvo el sacrificio, ¿no es cierto?, de Jesucristo en Jerusalén. Y luego, por motivos, ¿no es cierto?, de persecución, los discípulos, ¿no es cierto?, salieron huyendo. ¿Esto por qué? ¿Se acuerdan cuando muere Esteban, ¿no es cierto? Ellos también tuvieron temor, empezó la persecución hacia ellos, y ellos salen, ¿no es cierto?, por ese motivo, pero siempre con la misma intención de predicar la palabra, de entregar el Evangelio. Y si se recuerdan también, ¿no es cierto?, llegan efectivamente hasta Samaria. Y ahí Felipe predica el Evangelio. E incluso si se acuerdan, ¿no es cierto?, en ese momento también él le predica a un etíope. Y ahí ya empezamos a ver, ¿no es cierto?, que el Evangelio era para todos, iba a alcanzar a todo el mundo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, empezó en Jerusalén, la segunda etapa, ¿no es cierto?, se extiende hasta Samaria y Judea, ¿no es cierto?, y nosotros podemos entender que lo que Dios estaba hablando iba a comenzar y estaba ocurriendo. El Evangelio debía expandirse hacia el último confín del mundo. Pero ahora, en el capítulo 13, es donde realmente va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y acá vamos a ver varias cosas importantes porque en este capítulo, en particular, nosotros vamos a ver una motivación distinta. Si bien, ¿no es cierto?, la motivación, como les decía, de los primeros discípulos, ¿no es cierto?, de salir por esta persecución, hoy día vamos a ver un motivo totalmente distinto de Saulo. ¿Y por qué va a ser distinto? Porque acá Saulo va a ser movido por el Espíritu Santo. Es él el que va a tomar, ¿no es cierto?, lo va a apartar y va a enviar a Saulo, a predicar. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no es cierto?, que va a empezar a llegar, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra, como el Señor lo había ya anunciado. Y por otro lado, tal como también salía, ¿no es cierto?, acá muy bien explicado, ¿no es cierto?, en este video, acá va a empezar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, de muchos otros que van a venir. Ahora, dentro del contexto de lo que nosotros vamos a ver hoy día, ellos llegan a Antioquía. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque Antioquía era un centro importante, pero de cristianismo gentil. ¿Qué quiere decir eso? Que no eran judíos que habían creído en el cristianismo, sino que eran todos gentiles, y gentil significa toda aquella persona que no tenga, ¿no es cierto?, su nacionalidad judía. ¿Vale? Así que los invito
a que abran sus Biblias, y comencemos, ¿no es cierto?, en el versículo 1 del capítulo 3. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces dice, ¿no es cierto?, que esta iglesia que estaba en Antioquía, si ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, estaba compuesta de varias personas que empiezan a nombrar. Pero importante porque dice que habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Saulo, ya habían cumplido su servicio, habían vuelto de Jerusalén, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con ellos? Que habían llevado también a Juan, ¿ya?, al que por sobrenombre decían Marcos, ¿ya? Y claramente ellos habían regresado, ¿no es cierto?, después de llevar un regalo de apoyo, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, a la iglesia de Jerusalén. Eso estaba en Hechos 11. Yo se los voy a leer, si ustedes quieren lo anotan o me pueden acompañar. Hechos 11 del 27 al 30. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitaba, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, si se dan cuenta, ellos ya estaban en Antioquía, habían sido enviados, ¿ya? Ahora, como yo les decía, vamos a empezar a ver la diversidad de naciones que habían en este primer versículo. Porque empezamos con Bernabé. Bernabé era judío, de hecho él era levita antes de ser cristiano, y por lo tanto, al ser levita, ¿no es cierto?, era parte de la familia que podía servir en el templo. Si nosotros lo vemos ahora, podríamos decir que él era una persona de cuna cristiana. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Como muchos acá, nacieron, ¿no es cierto?, en una familia cristiana. Desde chiquitito conocía la palabra. Ahora, sabemos también que eso no implica que vayan a ser salvos, porque es una decisión que después se toma en el tiempo. Pero es importante, ¿no es cierto? Ahora, Bernabé, antes de llamarse Bernabé, se llamaba José, y los apóstoles le pusieron Bernabé. Y esto significa hijo de consolación. ¿Y esto era por qué? Porque Bernabé tenía un carácter sumamente dócil, era afable, ¿ya? Luego dice que también estaba Simón, el que se llamaba Níger. Níger significa negro, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta persona, me imagino, ¿no es cierto?, por decirle negro, era porque tenía su tez de color. Era lo más probable, ¿no es cierto? Y así que lo más probable también que él tiene que haber sido africano. Ahora, ¿por qué es esto? Porque muchos dicen que este Simón es el mismo que llevó la cruz cuando Jesús estaba caminando, ¿no es cierto?, al Calvario. ¿Ya? Miren, vayamos a Lucas 23, 26, y dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y resulta que Cirene efectivamente era una provincia de África. Entonces ya estamos viendo una persona que era judía, de cuna cristiana, y estamos viendo a otro hombre, ¿no es cierto?, que es de África, y que podríamos decir que él, por casualidad, se encontró con el cristianismo. A él lo tomaron y le dijeron: hey, tú, toma la cruz y vamos. Interesante, ¿no es cierto? Luego también dice que estaba Manaén, el que había sido criado con Herodes el tetrarca. ¿Y quién era Herodes el tetrarca? ¿No es cierto? Era una persona que, si ustedes se recuerdan, también, ¿no es cierto?, él mató a Juan Bautista. Y también presidió, ¿no es cierto?, uno de los juicios de Jesús. Ahora, lo más interesante de esto también es que sabemos cómo era la cultura en la cual se envolvía Herodes.
Era una cultura totalmente pagana, distorsionada, pervertida. Mira, quiero que me acompañen a Lucas 23. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 11. Y aquí vamos a ver quién era este Herodes. Dice: al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Estamos hablando de Pilatos, ¿no es cierto? Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Eso es lo que le interesaba a Herodes en ese momento, ¿ya? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. O sea, sabemos y lo hemos visto, Jesús mantuvo silencio. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y lo volvió a enviar a Pilato. Cuando ustedes se recuerdan esa escena, lo que pasó finalmente es que Herodes empezó a burlarse de Jesús. Por eso es que habla ahí, ¿no es cierto?, que primero lo menospreció, o sea, para él Jesús no era nada. Y por otro lado lo encarneció. Y cuando hablamos de ese término, era burlarse, golpearse, ¿no es cierto? Era humillarlo, literalmente, en todo ámbito de cosas, físico e intelectualmente. Eso es lo que hizo, ¿no es cierto?, Herodes. Por lo tanto, este Manaén crecieron juntos con Herodes. Entonces uno podría decir: churra, pero acá la está nombrando y está siendo parte de esta congregación. Entonces, ¿qué pasa? Que uno podría decir: bueno, aquí está la decisión personal. Porque a pesar de que fueron criados juntos dentro de un mismo, ¿no es cierto?, núcleo y bajo quizás las mismas perversiones, uno tomó la decisión de matar a Juan el Bautista y presidió el juicio de Jesús, pero otro se convirtió al cristianismo. Y lo vemos acá, que es parte de esta congregación de Antioquía. Y ahora también hay que tener cuidado, eso sí, porque muchas veces esto también nos hace a nosotros reflexionar de cuando conocemos a alguien. Muchas veces nosotros somos muy fácil de prejuzgar a alguien cuando vemos quizás su condición. Pero acá Dios nos demuestra que para Él no hay condición. Lo importante es un corazón. Ese corazón que esté dispuesto a querer cambiar. Ese corazón que esté dispuesto a recibirle a Él. Porque nosotros quizás muchas veces podemos ver a alguien y decir: no, este no tiene por dónde. Y finalmente dice también que estaba Saulo. ¿Y Saulo de dónde era? Era de Tarso. Pero aparte de ser de Tarso, él era fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Él era irreprensible en la ley. Él conocía la ley. O sea, él podría decirse, ¿no es cierto?, que él se autodenominaba como un súper religioso. ¿Y qué pasó? Que hoy vemos a un Pablo que sabe que ha perdido, que todo lo que él sabía antes no significa nada y lo deja todo por el Evangelio. Por lo tanto, en este primer versículo vemos una iglesia mixta, una iglesia que realmente no estaba conformada por judíos, estaba conformada por una variedad de personas de distinta creencia, de distinta etnia, pero un mismo sentir y una misma creencia, que era el Evangelio. También vemos que el Señor ya había provisto de profetas y de maestros. Y aquí vemos también lo que siempre hemos dicho nosotros, que el Señor es un Dios de orden. Él provee lo que es necesario para la iglesia, para que la iglesia pueda tener un crecimiento sano. Y por otro lado, ¿no es cierto?, sabemos, como también vimos en el video, que Antioquía va a ser como el cuartel general, por decirlo de una forma, de todos los otros viajes que va a tener Pablo, de todos sus otros viajes misioneros. Se va a convertir para Pablo, ¿no es cierto?, como en este cuartel. Pero fíjense también lo que continúa en el versículo 2, dice que ellos estaban ministrándose esto al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Cuando yo leí la primera parte que dice ministrando esto al Señor, yo decía, ¿cómo ellos van a ministrar al Señor? Porque uno al entender por palabra natural ministrar es como, ¿no es cierto? Yo ministro a alguien, es como que yo le enseño a alguien. Si bien sabemos que ellos estaban ministrando la congregación, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, ministraban a la congregación, y posiblemente la congregación se ministraban unos a otros, pero dice que ellos también estaban ministrando estos al Señor. Y este término de ministrar al Señor significa ya que ellos estaban obedeciendo al Señor. Ese es el concepto que ellos tienen al decir estaban ministrando al Señor. Y ¿saben qué? Ese es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios. Ese debería ser el primer trabajo. Nosotros ofrecernos, como dice su palabra, en sacrificio, vivos hacia el Señor. Eso lo podemos ver en Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Dice, he aquí, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, ministrar al Señor es servir a Dios, pero con devoción, en un acto de adoración, de entrega absoluta, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. ¿Y qué cosa dice? Buscando agradarle en toda acción. No se limita a una función de una, por decirlo de cierta forma, religiosa, que quiere decir, no, yo el día domingo porque voy a la iglesia, o el día sábado cuando me presento ante, ¿no es cierto?, la reunión de hombres, o de mujeres, o de jóvenes. No, en todo momento, en cada acción que yo realizo de mi día a día, tengo que estar en esa actitud de devoción hacia el Señor, de adoración, de querer agradarle, de no querer entristecerle. O sea, habla, ¿no es cierto?, de un corazón que busca a Dios. Importante. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar siempre, ¿no es cierto?, en una actitud, como le decía, de adoración, alabando, orando, pero lo más importante, escuchando a Dios. Si nosotros no estamos escuchando a Dios, difícilmente podemos honrarlo, difícilmente podemos adorarle. Pero luego también dice que estaban en oración y en ayuno. Y este es un balance que muchas veces nosotros lo perdemos de vista. Porque primero, ¿no es cierto?, la oración nos acerca a Dios. Eso es lo que hace la oración. Cuando nosotros oramos, estamos en directa comunión con Dios. Y por eso es tan importante también que nosotros podamos entender que debemos estar en tiempo a solas en oración. Es importante orar como congregación, pero es importante que nosotros también tengamos un tiempo de oración individual, a donde el Señor nos puede hablar a nosotros. Pero también dice que en ayuno. ¿Y por qué? Porque el ayuno te separa del mundo. Ahí está el balance. Oración te acerca a Dios y el ayuno te separa del mundo. Interesante. Y yo creo que es algo que muy pocas veces hacemos, ayunar. Porque ese ayuno no es solamente un par de horas sin comer. Es un tiempo donde nosotros deberíamos estar en presencia de cara al Señor, estar en su palabra, tener un tiempo de oración con Él. Luego dice, ¿no es cierto?, que dijo el Espíritu Santo, fíjense, dijo el Espíritu Santo. O sea, mientras estaban ministrando al Señor, Dios les habla. ¿Y qué es lo que dice? Es un mensaje directo para Bernabé y para Saulo, para un trabajo en específico que ellos van a empezar y van a comenzar. Ahora, probablemente este llamado, ¿no es cierto?, lo hizo a través del ministerio, quizás de los mismos profetas, de los mismos maestros que estaban.
Porque por algo el Señor dice que habían profetas y maestros. Había una congregación bien estructurada, por decirlo, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí es que ellos escucharon la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y Él, por otro lado, dice, apartadme. Palabra interesante también. Porque antes de que Saulo y Bernabé pudieran hacer algo significativo, tenían que ser apartados. No era una decisión de ellos. No es que porque a ellos se les ocurrió y vamos a ir a predicar para tal lado. No, el Señor claramente dice, apartadme. Y cuando hablamos de apartarnos, ya creo que también muchos de acá lo hemos hablado y escuchado, lo que significa ser apartado para el Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios y Dios quiere que nos apartemos, nosotros también tenemos que tener claro que eso significa separarme de otras cosas, de cosas que quizás a nosotros no queremos dejar. Nosotros no podemos tener un llamado real de Dios si no estamos dispuestos a decir no a las cosas que nos alejan de Dios. Y es interesante porque hemos visto también ya desde, ¿no es cierto?, del primer capítulo, incluso de antes, de cuando estudiamos también Marcos, ¿no es cierto?, cuando llamó a los discípulos, cómo ellos automáticamente nunca pusieron un no. En cambio nosotros siempre estamos llenos de pero. Llenos de pero. Y el Señor nos llama a servir. A todos. Y dice la palabra para la obra que los he llamado. O sea, Dios tenía una obra específica que había designado para Bernabé y Saulo. Mire, acompáñenme a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí Dios llamó a Bernabé y a Saulo para este tipo de buenas obras. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también sabemos que Dios tenía para la vida de Pablo, ¿no es cierto?, ya declarado lo que él iba a hacer. Porque si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, en Hechos 9, ¿no es cierto?, cuando pasa, cuando él, ¿no es cierto?, tiene el encuentro con Dios, queda ciego, llama a Bernabé, le dice que vaya, ¿no es cierto? Bernabé también dice, hey, pero tú sabes lo que es este hombre. Tú sabes quizás cómo ha perseguido a la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, hey, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Jesús ya lo tenía ahí, preparado, listo. Pero ¿qué es lo interesante de ese versículo? Es que lo que dijo también Saulo. ¿Cuántos de nosotros quizás el Señor nos ha hablado y estamos con un corazón dispuesto, como lo tenía Saulo? ¿O siempre estamos esperando otra cosa? Él no. Este fue un llamado serio que Dios le hizo a Saulo. Pero era para un ministerio serio. Cosa interesante que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Dios siempre nos está hablando, siempre está buscando que nosotros le sirvamos. El problema es cómo está nuestro corazón y qué es prioritario en nuestra vida. Si servirle a Él y escucharle, o estamos en otra actitud distinta. Dice también que habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. O sea, ellos fueron enviados en esta misma actitud, en ayuno y en oración.
Pero no solamente ellos, la congregación completa. ¿Y qué demuestra esto? Que ellos tenían claro que ese llamado dependía solamente de Dios. Ellos necesitaban solamente de la dependencia de Dios. Y eso es lo que demostraba cuando la congregación estaba en ayuno y en oración. Sabían que el llamado era de Dios y sabía que era Él el que iba a hacer todo para que ellos pudieran llegar a donde tenían que llegar. Y la imposición de mano no es otra cosa que, en cierta manera, oficializar el nombramiento para este trabajo. Es como la confirmación, pero una confirmación nuevamente en el Espíritu, en la palabra, en Dios, no en ellos. No es que a ellos se les ocurrió enviar a alguien. No es que ellos en un momento determinado, ¿no es cierto?, tomaron, no sé, a Davidcito, a Juan Pablo y dijeron, ¿saben qué, chicos? Ustedes váyanse a La Serena, porque allá van a tener que abrir un... No. Había una confirmación por parte de la congregación de algo que Dios había puesto, que Dios había dicho. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la iglesia de Antioquía envió a Bernabé a Saulo. Ellos, claro, lo apoyaron, ellos lo despidieron, pero el que nos envió realmente fue Dios. Y saben que esto es la primera vez que lo vemos. Anteriormente los discípulos salieron movidos, ¿no es cierto?, por esta situación de Esteban, pero es la primera vez que vemos en la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, que la congregación estaba detrás de este llamamiento que estaba Dios, apoyando lo que Dios estaba diciendo, como congregación. Fue un esfuerzo concentrado y organizado para Jesús. Es la misión que iban a tener Bernabé y Saulo, predicar la palabra hasta el último del mundo. Versículo 4 dice, ellos entonces, enviados nuevamente por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces nuevamente reafirman, enviados por el Espíritu Santo. La congregación los despidió, pero quien nos envió fue el Espíritu Santo. La verdad es que cualquier grupo de cristianos, como les decía, puede enviar a alguien. Pero si el Espíritu no reafirma eso, el ministerio tiene dos opciones. O fracasa, y aunque ustedes no crean, o triunfa, pero no efectivamente. Porque nosotros no podemos pensar solamente que el no ser enviado por el Señor, no estar confirmado por el Señor, va a ser un fracaso. Espiritualmente va a ser un fracaso. Eso sí. Porque hoy día podemos ver muchas iglesias que ocurre eso. Grandes, megas iglesias, pero que espiritualmente están muertas. Espiritualmente son pobres. No entregan la sana doctrina. Y se embarcan en un montón de otras acciones. Y económicamente podríamos decir que son triunfadoras. Pero lo que Dios quiere, acá lo dijo, es ganar a Jesús. Y en eso no están haciendo el trabajo. Por lo tanto, o van a desaparecer o tienen un triunfo falso. Así que eso hay que entenderlo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que lo envía. Ahora, acá también hay otro tema que nosotros lo podemos ver y entender, porque acá el Espíritu Santo nos está preguntando, a ver, oye chicos, levántenme la mano, ¿quién quiere? ¿O quién está dispuesto? Sí debemos estar preparados, que es distinto. Y debemos estar escuchando la voz. O tampoco aquí dice, a ver, ¿quién hizo mérito? ¿Quién es el que tiene mejor oratoria? No. Es algo que Dios quiso. Dios tiene un plan y un propósito. Y eso no cambia para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros.
tiene un propósito para nosotros, pero nuevamente nos estamos dejando guiar por Dios para ese propósito que tiene en nuestra vida. ¿Estamos atentos? ¿O seguimos ensimismados en nosotros, en las cosas que pasan diariamente, que al final lo único que hace es apartarnos de Dios? Créanme que es mucho más agradable, o mejor por decirlo, estar seguro que el Señor te ha llamado a hacer algo, a meterte donde Dios no te ha llamado. Y es duro entenderlo. Porque a veces nosotros creemos que Dios nos llama a algo, pero como les digo, no está confirmado. Dios no confirma ese llamado. A veces son nuestras ansias, nuestras ganas. ¿Cuántos? Yo he escuchado muchas veces, no, si yo quiero servir al Señor. ¿Estás orando? No. ¿Estás leyendo? No. ¿Te estás congregando? No. ¿De qué manera ¿De qué manera realmente lo vas a hacer? Si cuando llegue el momento y Dios quizás ponga una persona delante tuyo, ¿qué le vas a hablar? ¿De la miniserie que viste en Netflix? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio realmente si nosotros no estamos en esa actitud? No estamos aprendiendo, no estamos orando, no nos estamos congregando para ser alimentados, porque todos necesitamos ser alimentados. En nuestra intimidad, pero también en la congregación. El Espíritu Santo es quien va a confirmar cada paso del llamado. Pero sí lo importante es estar preparado para cuando llegue el llamado y escuchar al Espíritu Santo. Eso sí. Versículo 5. Y llegando a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Nuevamente se nombra acá Juan, Juan Marcos que yo les decía. Ahora, no dice mayormente la Biblia por qué llegaron a esta ciudad, ¿no es cierto?, que está en Chipre primero. Pero sí sabemos que Bernabé creció ahí. Y quizás, de cierta manera, ¿no es cierto?, Dios te dice, así como a nosotros, hey, ¿tú quieres servirme? No es necesario que vayas tan lejos. Empieza en tu hogar. Empieza en tu casa. Empieza con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con tus hermanos, vecinos, amigos, donde tienes un círculo, donde tienes lazos. Pero dicen que anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y esto era costumbre, ¿no es cierto?, en ese tiempo, que las sinagogas estuvieran abiertas, sobre todo los días sábados, que era el día de reposo, ¿no es cierto?, de los judíos. Por lo tanto, las sinagogas, ¿no es cierto?, estaban abiertas para que cualquier hombre, ¿no es cierto?, que tuviera la capacidad de hablar, lo hiciera. Entonces, acá Saulo y Bernabé tuvieron mucha oportunidad de predicar la palabra a otras personas. Y nuevamente dice que también iba Juan de ayudante. Este hombre, como le digo, que es Juan Marcos, que incluso es mencionado, ¿no es cierto?, en Hechos 12, cuando viaja Bernabé y Saulo. Y también sabemos que es el mismo que va a escribir después Marcos. ¿Ya? Pero también vamos a ver algo interesante que va a ser más adelante, porque también va a pasar algo con Juan, y vamos a ver, ¿no es cierto?, una pequeña desencuentro que tiene Bernabé y Saulo a causa de Juan Marcos. Versículo 6. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea,
este precónsul, ¿no es cierto?, que dice que es un varón prudente, quería escuchar a Bernabé y a Saulo. Pero es importante, fíjense dónde llegan. Llegan a Pafos. Era una ciudad que estaba al oeste de Chipre, pero más allá de la ubicación, era una ciudad que era reconocida por su inmoralidad. Por lo tanto, aquí, ¿qué va a pasar con Bernabé y Saulo? Van a encontrar una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual. Ahora, eso era común en el tiempo, ¿no es cierto?, del Imperio Romano. De hecho, Pafos, ¿no es cierto?, era conocida porque ellos adoraban a Venus. ¿Quién es Venus? La diosa del amor. Pero ojo, que muchas veces le bajan el perfil a esa diosa del amor. Porque esa diosa del amor no es como el Cupido que uno conoce, que va a decir, voy a pegarle una flechita y se va a enamorar Lalita con el Davidcito. No, acá esa diosa del amor es un amor sexual, pervertido, inmoral. Así era Pafos. Y dice, ¿no es cierto?, que estaba un falso profeta. Ahora, un falso profeta no necesariamente tiene que decir cosas malas o cosas inmorales como uno lo puede pensar. Lo más probable es que pueda ser así. Sobre todo del que está hablando acá, que él decía que es un mago. Mago podemos entenderlo quizás que era un hechicero. Pero ¿por qué hago este alcance? Porque un falso profeta es aquel que habla sin la autoridad de Dios. Dios no le ha dado ninguna autoridad para hablar. Él habla por sí mismo. Habla lo que él tiene en su corazón. Por eso es que hago ese alcance de que no es necesario que hable cosas malas. Pero si no viene de Dios, es un falso profeta. ¿Se acuerdan cuando también, ¿no es cierto?, Jesús estaba siendo condenado y decían que habían falsos testigos? No necesariamente era algo que no había dicho, porque Jesús dijo que iba a destruir el templo. Pero ellos lo entendieron de otra forma, tergiversaron todo. Es un falso testigo. ¿Ya? El mismo concepto acá. ¿Y quién era este falso profeta? Este mago era Bar Jesús. Y es paradójico, porque Bar Jesús significa hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de que se llamaba Bar Jesús, hijo de Jesús, sabemos que no era un hijo de Jesús. No era un hombre de Jesús. ¿Y qué pasaba? Que este personaje, ¿no es cierto?, era una especie de, podríamos decirle, consejero, ¿no es cierto?, de Sergio Paulo. Y Sergio Paulo era un precónsul, era alguien importante. Un precónsul es una persona romana, ¿ya?, que dice acá que es responsable de una provincia entera. O sea, tenía un puesto no menor. Y si él, ¿no es cierto?, era su consejero, también tenía un puesto no menor. O sea, es como quien dice ser el consejero del presidente. O sea, está el presidente y el consejero, bueno, aquí para qué vamos a hablar del presidente, pero, ¿no es cierto? Pero así de importante. Y quizás, ¿no es cierto?, él, no sé, había estado a tiempo con él y había alcanzado este estatus, un estatus importante. Pero dice, ¿no es cierto?, que vamos a ver también otra diferencia, porque dice que el precónsul Sergio Paulo era un varón prudente. O sea, Bar Jesús, un falso profeta, un mago, y el precónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. ¿Y qué significa un hombre prudente? Es un hombre que busca consejo. Por eso quizás buscaba el apoyo y el consejo, ¿no es cierto?, de este mago. Pero él también, ¿no es cierto?, era un hombre que tenía miedo de hacer las cosas de mala forma. Por eso buscaba consejería. Y eso es lo que hace un hombre prudente. Porque un hombre prudente es alguien que siempre está buscando un consejo antes de actuar por imprudencia, que es la palabra contraria. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? Yo voy a conducir pero no tengo licencia. No, ya no importa, conduzco igual. En cambio otra persona, ¿sabes que yo no tengo licencia? ¿Qué me decís tú? No, ¿sabes que no maneje porque
te va a detener carabinero, te va a quitar el auto. Busco consejería, soy prudente. Y más este hombre que dice que llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra. ¿Qué más prudente que eso? De querer escuchar la verdad, de querer escuchar el mensaje que estos hombres tenían que entregarle. Y lo más probable, ¿no es cierto?, es que, como le decía, ellos en Pafos a lo mejor utilizaban lo mismo, ¿no es cierto?, esta sinagoga para poder hablar la palabra, y esto le abrió la puerta para que en un momento quizás, ¿no es cierto?, este precónsul haya escuchado algo y haya dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que ellos me hablen, yo quiero escucharlos, yo quiero oírlos. Pero ahora vamos adelante a ver cómo se genera la resistencia. Y vamos a leer del 8 al 12, que es el último versículo. Y dice, fíjese aquí, pero le resistía Elimás. Interesante, ¿eh? Porque primero era Bar Jesús, ahora habla de Elimás, pero dice aquí el mago. Y dice, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Varias cosas interesantes. Primero, Elimás, ya no habla de Bar Jesús. Quizás Elimás, ¿no es cierto?, era su nombre artístico. Ahora, este nombre se traduce como básicamente sabio. Y él así es como él se daba a conocer, como hombre sabio. Interesante porque recibió esta posición de este llamado Elimás, que su verdadero nombre era Bar Jesús, que su significado, ¿no es cierto?, era hijo de Dios, y se llama Elimás, o se autollama Elimás, hombre, ¿no es cierto?, sabio. Podemos ver un hombre que era totalmente, no sé, orgulloso en sí mismo. Y dice que él intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo. Y es peligroso eso. Es muy peligroso. Ahora, también acá dice que Saulo, que también se llama Pablo, acá en la primera parte o en la primera oportunidad que vemos ya que Saulo le llaman Pablo. Aquí es donde se produce, ¿no es cierto?, el cambio de nombre. Pero no es que a Saulo le hayan puesto otro nombre, sino que Saulo también se llamaba Pablo. Era común que en el tiempo antiguo tú tuvieras nombres que significaban cosas diferentes, pero que se escucharan muy similar. Saulo, Paulo, muy similares. ¿Ya? Ahora, sabemos que también Pablo significa pequeño, ¿no es cierto? Entonces, este hombre pequeño que hace grandes cosas, pero no en él, en Jesús. Por lo tanto, desde aquí en adelante Lucas va a hablar de Pablo como Pablo, ¿ya? Así que Saulo va a desaparecer y ya toma derechamente Pablo. Y fíjense lo que hace Pablo. Dice, lleno del Espíritu Santo. Acá lo primero que hay que entender es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Así como cuando Pedro habló, ¿no es cierto?, que estaba lleno del Espíritu Santo, acá Pablo también. Y dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Por qué les digo que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque él no estaba usando un discernimiento carnal.
Él usa el discernimiento del Espíritu Santo y está reprendiendo a Elimas, está confrontando a Elimas, pero no lo hace de forma suave, no lo hace de una forma, sino que él realmente está molesto, no está agradado por lo que está viendo. ¿Y por qué él está molesto? Porque él está viendo cómo este hombre está tratando de estorbar la palabra de Dios que está siendo predicada a este precónsul, a este hombre. Por eso es que le digo que lo que está diciendo no lo hace en su carne, sino que está lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjense de algo, mira. Si pueden acompañarme a Romanos 1.18. No, perdón, 1.18. 1.18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa era la razón por qué Pablo estaba molesto. Porque él entendía que este hombre estaba, ¿no es cierto?, tratando de desviar la fe de Sergio Paulo. Y acá lo dice claramente Romano, que la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y más para los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos le estaban entregando la verdad a este precónsul. Pero claro, Bar Jesús, ¿qué decía? Churra, si en buen chileno este compadre se espapila y abre los ojos, voy a perder todo lo que tengo. Todo lo que yo he logrado, quizás el estatus que yo tengo, por ser, ¿no es cierto?, el que está ahí dando consejos al precónsul. O sea, nuevamente, un hombre que solo está preocupado de sus propios intereses. ¿Se acuerdan lo que pasaba, ¿no es cierto?, también en el juicio de Jesús? Lo mismo. Ellos no querían perder su estatus. Ese estatus que habían ganado, no lo querían perder por la verdad que estaba mostrando el Señor. Acá lo mismo. Por lo tanto, tratar de detener la obra de Dios te pone en el camino de la ira de Dios. Y eso es lo que ocurre a este hombre Elimas. Por lo tanto, esto también es para nosotros. Si nosotros detenemos la obra de Dios, claramente nos va a llegar la ira de Dios. Y es lo que vemos también en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Eso sí, que es para nosotros, porque nosotros no podemos detener la obra de Dios. Y por eso es tan importante que estemos siempre cerca del Señor, que no desviemos los ojos, porque hemos visto cuánto hombre que ha caído de la gracia de Dios. Cuánto hombre que hoy día está haciendo todo lo posible para que otras personas se salgan de la fe en Dios. Hombres que fueron cristianos, hombres que fueron hombres de Dios en algún momento. Y ellos hoy día están empecinados a tratar de sacar gente del cristianismo. ¿Para qué decir en las corrientes del mundo? Por lo tanto, lo que estaba haciendo este hombre era tratando de detener la obra de Dios, la gracia de Dios, el consejo, el amor de Dios y la justicia de Dios. Y es por eso que la ira de Dios va a ser revelada contra él. Y aquí es donde, ¿no es cierto?, Pablo pronuncia el juicio de Dios sobre él. ¿Y qué le dice? Serás ciego. Ahora, claramente acá también hay algo bien importante, porque es Pablo el que le está diciendo, ¿sabes qué? Ahora serás ciego por un tiempo. ¿Y Pablo no había pasado por la misma situación? ¿Acaso Pablo no recordaría quizás su propia experiencia? Pablo quedó ciego en su conversión cuando iba camino a Damasco. Hechos 9:9. Y acá no se trata de que Pablo le esté deseando mal a este hombre. Por ningún motivo.
Porque a lo mejor uno podría pensar, pero churra, ¿cómo? No, en la justicia de Dios. También lo hemos visto, lo que va a ocurrir con la justicia, el juicio de Dios, cuando estudiamos Apocalipsis. Entonces no es un chiste la justicia de Dios, no es para que lo tomemos a la ligera. Dios llega un momento a donde va a mostrar su justicia. Por lo tanto, ciertamente todos aquellos que resisten a Dios, ¿no es cierto?, son ciegos espiritual igual que este hombre. Porque este hombre tenía una ceguera espiritual. Eso es lo que ocurría con Bar Jesús, Elimás. Él ya estaba ciego espiritualmente. Lo que hace acá simplemente Dios es decir, ok, ¿sabes qué? Tú estás, ¿no es cierto?, ciego espiritualmente, ok, ahora vas a tener una ceguera física. Entonces, claramente, todos aquellos que resisten a Dios son ciegos espiritualmente. Y eso es lo que vemos hoy día en un mundo caído, en un mundo corrompido, que están ciegos espiritualmente. No quieren ver la verdad, no quieren escuchar la verdad. Y por eso son tan reacios a que le hables de Jesús, a que le hables de su palabra. No quieren saber, prefieren creer en cualquier otra cosa, escuchar cualquier otra cosa, pero no escuchar la palabra. Ciegos espiritualmente. Por lo tanto, le dice, ok, ¿tú te pensabas consejero? ¿Tú pensabas que eras el que guiaba al precónsul? Bueno, ahora eres ciego. Ahora busca tu guía. Ahora tú tienes que buscar quien te dé la mano para poder saber dónde caminar. ¿Cuántas personas no están en esa misma condición, sin necesidad de ser ciegos físicamente? ¿Cómo estamos nosotros también? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o somos ciegos cuando tomamos nuestra propia voluntad? Cuando no tomamos el consejo que Dios nos dice y nos creemos que somos autosuficientes y creemos que nosotros tenemos la mejor opción y le vamos para adelante como caballito de carrera sin mirar, sin escuchar, sin nada. Ahora, tampoco sale en la Biblia si Elimás se arrepintió o no lo hizo. Quizás lo más probable es que quizás que no, si él no cambiaba su actitud de corazón. Pero Pablo sí lo hizo. Pablo tuvo un corazón dispuesto. Y lo vemos desde el primer momento, cuando dice Saulo, Saulo, y el que dice que responde. Con una actitud de reverencia. Luego dice que el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pablo fue duro en su confrontación con Elimás, porque estaba en riesgo, ¿no es cierto?, la eternidad espiritual de otro hombre, de este precónsul. Pero acá también lo interesante es que el precónsul, ¿no es cierto?, vio la diferencia entre Pablo y Elimás. Vio lo que sucedió, lo que Dios hizo ante un hombre que está siendo utilizado por Dios y otro hombre que no tiene ningún respaldo de Dios. Vio el valor de Pablo, vio cómo Pablo defendía su convicción, cómo estaba dispuesto a defender lo que él creía. Y vemos el resultado del pecado de Elimás. Pero no es eso lo que hizo creer al cónsul. Él lo vio, lo palpó, sí. Pero dice bien claro que es maravillado de la doctrina del Señor. Nuevamente, la palabra. Lo que hemos venido leyendo todos estos capítulos. ¿Qué hacían los discípulos? Entregar la palabra con valentía, con denuedo.
Nos arrancaban con otra cosa que no fuera la palabra, nos arrancaban como un buen chileno por los tarros ahí con otra cosa. No, entregar la palabra, el mensaje. Y acá es lo mismo, maravillados de la doctrina del Señor. A pesar de lo sorprendente que quizás pudo ser este milagro de la ceguera, no, pero fue las buenas noticias que el precónsul escuchó de Pablo y de Bernabé que lo sorprendieron. Estaba maravillado de la doctrina del Señor. Y por eso que el capítulo 12 dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, maravillado del Evangelio. Una vez que se quitó la oposición y Pablo predica el Evangelio con claridad, es donde Sergio Pablo cree. Es donde este corazón de él termina, ¿no es cierto?, a los pies de Cristo. Es interesante porque en estos 12 versículos de este capítulo 13 hay muchas cosas que se pueden sacar. Hay muchas otras cosas que podríamos estar quizás hablando de estos 12 versículos que leí. Pero yo no tengo anotado algunas cosas como para ir terminando. Primero, seguimos con la dirección del Espíritu Santo. Es una iglesia que sigue siendo guiada, llamada y enviada por el Espíritu Santo. Así era la iglesia antigua, la primera iglesia. Atentos al oído, ¿no es cierto?, a la voz de Dios. Su oído estaba inclinado a lo que Dios les quería hablar. Primera cosa. Segundo, podemos ver la obediencia. Acá Bernabé y Pablo responden sin demora, sin excusa, sin un pero, sin un ay que tengo que... No. Obediencia absoluta. Vemos que siempre que nosotros podamos llegar a un lado a hablarle a alguna persona sobre la palabra, puede haber oposición. En nuestra vida siempre va a haber oposición. Porque Satanás quiere derribarnos nuestra fe, quiere sacarnos de esa relación que tenemos con el Señor. Y esta oposición se puede ver de muchas formas. Acá fue explícito, un hombre que estaba tratando de oponerse. Pero en nuestra vida puede ser el tiempo que nosotros no le estamos dedicando a Dios, que preferimos perder en otras cosas, que le estamos dedicando más tiempo a otras situaciones, que estamos creyendo que somos, como decía hace un ratito atrás, autosuficientes, y nos creemos el cuento que todo depende de nosotros, cuando sabemos que el control lo tiene solamente Dios. Lo vimos en la situación anterior del capítulo 12, ¿no es cierto? Dios él tenía el control, independiente de la situación que estaba pasando Pedro. Era él, tenía el control. Y nosotros tenemos que tener esa claridad. Va a haber oposición espiritual si llevamos la palabra o en nuestra vida para desviar nuestra fe. Eso hay que entenderlo. Pero segundo, también hay que entender la autoridad espiritual. Porque eso es lo que entrega cuando nosotros estamos en la palabra. Hay un discernimiento, pero es la autoridad que Dios, por medio de la palabra, nos entrega a nuestra vida. ¿Cómo vamos a saber qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirnos? Ahí está. La palabra te dice qué hacer, qué no hacer. Vemos un fruto. ¿Y cuál es eso? El Evangelio triunfa. Y el Evangelio siempre va a triunfar. Y vemos a un precónsul que cree. Vemos un alma redimida. Vemos un alma alcanzada para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Vemos un tema del llamado. Dios sigue llamando el día de hoy. Dios a todos nos llama a servir. Quizás no vamos a ser enviados como Pablo ni Bernabé a irnos a otro lugar, pero siempre somos llamados a servir. Siempre. Pero nuevamente, ¿estamos atentos a ese llamado?
O a veces lo escuchamos y lo ignoramos. Otro punto, la oración, el ayuno. ¿Por qué es tan importante? Y siempre lo hemos hablado, el día miércoles, la reunión que menos gente hay. Y es por Zoom. Ni siquiera es presencial. ¿Cómo la iglesia va a crecer? ¿Cómo la iglesia va a caminar si no está en oración? ¿Cómo va a discernir el llamado de una persona si no estamos orando? Para que Dios levante a otras personas, para que Dios confirme a esa persona. Y no sea solamente algo de la iglesia, porque necesitamos un portero, por decir algo, pongamos un portero afuera. Y finalmente, lo que decía, esta posición representada por un hombre, hoy en día puede representarse por ideologías del mundo, por falsas doctrinas o por distracciones. Debemos estar atentos a todas esas cosas. ¿Cómo vamos a discernir una falsa doctrina? Tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar instruyendo. ¿Cómo vamos a saber si las ideologías de este mundo corresponden o no corresponden a lo que la palabra dice? Lo mismo, si no estamos leyendo, si no lo estamos instruyendo, difícilmente. Porque créanme que las ideologías del mundo se notan y se escuchan bonitas. Eso es lo que hace una ideología. La ideología no te va a ir de rompe así, ¿no es cierto? Decir esto tú no, y cuando es malo. No, te lo disfrazan de algo bonito, te lo disfrazan de algo bueno. Y tú dices, oh sí, pues, no es tan malo. O las distracciones. Lo hemos hablado, lo hemos conversado. Puedo estar hasta las 2 de la mañana viendo una serie, pero no puedo leer 15 minutos ni puedo orar 15 minutos. ¿Cómo vamos a estar creciendo espiritualmente si esas cosas no las estamos haciendo? Si no le estamos tomando el debido respeto y seriedad. Quizás en un principio tendremos que ser, quizás, como una especie de obligación. Pero créanme que a medida que lo vamos haciendo, nos vamos a ir enamorando de la palabra de Dios. Nos vamos a ir enamorando de lo que vemos en la Biblia y cómo Dios obra en nuestra vida también cuando estamos siendo obedientes, cuando estamos siendo fieles. Créanme que Dios va a obrar en la vida. Así que solamente invitarlos, incentivarlos, seguir motivándolos para que día a día busquemos al Señor. Día a día estemos siempre en su presencia, deseando estar día a día en la presencia de Él. Eso es lo que hay que hacer. No desviar la vista. Independiente de la situación, sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Dios siempre va a dar una puerta, una salida para las situaciones que a veces estemos pasando mal. Pero siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Eso quiero que lo entendamos claramente. Porque si yo no estoy en las cosas de Dios, difícilmente puedo discernir si cuando se abre una puerta es porque Dios la está abriendo o Satanás está abriendo, porque eso te va a llevar a separarte más de Dios. Lo invito a orar.